Unidad 1. Concepto de tecnologías de la información y comunicación. Empezaremos primeramente analizando qué son las TICs. Para esto tenemos un pequeño concepto. Las tecnologías de la información y comunicación, TICs, son el conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como a las relaciones humanas. Entonces, siempre cuando hablemos de TICs, vamos a relacionar posiblemente con el pasado, cómo anteriormente se manejaba la información y cómo era la comunicación anteriormente. Entonces, actualmente, cómo se está realizando también, ¿no? Entonces, también tenemos otro concepto en la cual nos dice, las TICs son un conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas. En este aspecto analizamos un poco más a profundidad, ¿no? Los servicios que nos ofrece estas tecnologías, las redes de comunicaciones que podemos crear, el software que usamos, ¿no? Y dispositivos electrónicos que tenemos actualmente. Todo esto nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y no solamente en lo personal, también en lo profesional, ¿no? También vamos a ver qué nos ofrece las TICs. Primeramente, acceso a todo tipo de información. Cuando hablamos en este punto, nos referimos básicamente a Internet. Sabemos que una vez que nosotros ingresemos a este mundo de Internet, tenemos información variada y a nivel mundial. Pero también tengamos en cuenta de que no toda la información que se tiene en Internet es verdadera. Por ejemplo, en estos días se habla mucho de esas pandemias y hay versiones que son verdaderas y hay versiones que son falsas, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en este punto. Otro punto que tenemos es todo tipo de procesos de datos de manera rápida y fiable. ¿Mediante qué herramientas hacemos estos procesos? Mediante los ordenadores, ¿no? Las computadoras, las laptops, las tablets, los celulares y otros dispositivos que también tenemos, ¿no? Y finalmente tenemos los canales de comunicación inmediata para difundir información y contactar con cualquier persona o institución del mundo. Entonces, gracias a estas TICs podemos comunicarnos a nivel mundial y en tiempo real, ¿no? Más adelante vamos a ver los tipos de comunicación que tenemos, por ejemplo, la comunicación síncrona y asíncrona. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos las tecnologías de la comunicación. Entonces, empezaremos primeramente con lo que son las tecnologías de la información. Cuando hablamos de información, siempre lo vamos a relacionar un poco a lo que son el uso de los ordenadores, ¿no? Cómo funciona. Entonces, para esto tenemos algunas definiciones básicas. Primero, dato. ¿Qué es un dato? A veces confundimos esta información, por eso es que es importante saber, ¿no? Dato es la unidad mínima de información. Pueden ser valores numéricos o cualitativos. Cuando hablamos de cualitativos, hablamos de texto, de palabras. Por decir, ¿cuál es tu nombre? Entonces, Jorge es una variable cualitativa, ¿no? Entonces, en cambio, valores numéricos son números exactamente, ¿no? Entonces, eso corresponde a un dato. ¿Qué es información? La información constituye los datos una vez que han sido procesados o elaborados. Entonces, si yo tengo bastantes datos, por ejemplo, ahora se habla de este tema de los contagios y todo eso, entonces, cuando decimos a nivel de todo un mes de haber recolectado los datos, podemos decir que esta pandemia va creciendo, hemos llegado a la meseta o ya estamos en un proceso de bajada, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar, los datos que tengamos, nos va a llevar a una información. El tercer punto que podemos ver aquí es el proceso de datos. Entonces, es un conjunto de operaciones que vamos a realizar para transformar los datos en información. Por ejemplo, podemos clasificar, podemos ordenar los datos, operar con ellos y demás. Hay un proceso de datos, ¿no? Y finalmente vemos que es un sistema de información. Un sistema de información ya es un conjunto de datos y su procesamiento. Por ejemplo, les pongo como ejemplo nada más el sistema Virtual Class que actualmente están usando.
Entonces ya es un conjunto de datos que tenemos internamente y tenemos procesos dentro de ellos. Entonces todo esto de conjunto hace un sistema de información o lo que se llama un programa, ¿no? Entonces, un poquito hablaremos de lo que es la historia de la evolución de esto de la informática mediante los ordenadores, ¿no? Me imagino que siempre hemos hablado, cuando hemos llevado los cursos de computación y todo eso, siempre hemos hablado de un poco de historia y ahí se trató sobre este tema que es el ábaco, ¿no? Era un instrumento que se usaba para realizar cálculos y esto básicamente lo hacían los griegos, ¿no? Entonces de ahí que más o menos empezó lo que es este tema de la informática y la computación, ¿no? Entonces, actualmente ha sufrido bastantes cambios durante el tiempo y algo que podemos rescatar es el ARPA, que se ha creado en 1958. Este era una organización militar, ¿no? Donde ellos necesitaban comunicarse entre sus bases. Entonces, ¿qué podían hacer? Entonces, ellos crearon una red y a partir de esa red se ha creado lo que es el Internet, ¿no? El Internet sabemos que es una red de redes, entonces, pero el inicio surgió aquí, ¿no? Entonces, y esto ha estado evolucionando hasta que ya, por ejemplo, actualmente ya nuestros dispositivos electrónicos son más pequeños, son más fáciles de usar, ¿no? Más intuitivos inclusive. Entonces, ese es durante el tiempo, durante la historia, qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de información, informática, computación, hay que un poco definir siempre qué es informática, ¿no? Es un término bastante usado entonces en la actualidad. ¿Qué será informática? ¿Qué nos dice nuestro concepto? A lo largo de la historia, el ser humano se ha ido perfeccionando en su labor de transmitir y procesar datos. Con ello, lo que se pretendía era elevar los niveles de calidad en la información. Por esta razón, la investigación de procedimientos para automatizar la información no ha cesado. Entonces, siempre tenemos esa idea de que todo tiene que ser automático, ¿no? Todo tiene que ser fácil actualmente. Ya estamos viendo que existen robots ahora, ¿no? Que te van a comprar el almuerzo o te hacen alguna tarea específica, ¿no? Entonces, o sea, siempre estamos en la búsqueda de que la vida se nos haga un poco más fácil, ¿no? Entonces, y esto gracias a la informática, ¿no? Entonces, acá hay un concepto que dice informática, es la ciencia encargada del estudio y desarrollo del tratamiento automático de la información. Entonces, este, este, este punto es bastante importante, ¿no? Tratamiento automático de la información. Entonces, el concepto de informática viene de ese término, ¿no? Información automática, informática. Entonces, es la unión de esas dos partes, ¿no? De la información y la automatización. Entonces, informática. Quiere decir que todo ahora ya es automático, ¿no? En ingeniería civil, por ejemplo, ya hablamos ahora de viviendas smart, o sea, viviendas inteligentes que ni siquiera vamos a tener una llave posiblemente, simplemente con los sensores nos van a abrir la puerta, las luces se van a prender automáticamente, hay una orden que se hace por decir, lava la ropa y se va a lavar automáticamente, ¿no? Entonces, se está llegando a ese punto, ¿no? Con este tema de informática. Y obviamente también tenemos que conocer el tema de la electrónica, ¿no? Bueno, hay especialistas en este tema, ¿no? Pero nosotros nos basamos en las cosas importantes que nos competen, ¿no? Listo, entonces ya un poco hemos definido qué es informática y vamos a ver ahora cómo se maneja la información. ¿Dónde encontramos información? O sea, ¿quién es el que procesa información? Los ordenadores, las computadoras. Entonces vamos a conocer un poquito a profundidad de cómo es que la computadora o los ordenadores manejan la información, ¿no? Entonces, para eso tenemos un concepto. Información es el resultado de transformar o procesar datos. Esto ya más o menos lo tenemos claro con el concepto anterior que teníamos. La transformación de los datos en información se lleva a cabo mediante operaciones aritméticas. ¿Qué operaciones conocemos? Suma, resta, multiplicar, dividir. Y también hay operaciones lógicas, ordenar, comparar, etc. Entonces, son operaciones básicas que se realizan para lo que es el tratamiento de los datos, ¿no? Ahora veamos el tema de sistemas de numeración. Nosotros, desde que hemos nacido, nos han enseñado un sistema de numeración, que es el sistema decimal. ¿Por qué decimos sistema decimal? Porque sabemos que consta de 10 dígitos, ¿no? Del 0 al 9.
tenemos 10 dígitos. Entonces es un sistema decimal. Entonces todos nosotros lo conocemos mediante, cuando preguntamos cuál es tu edad, me van a decir 20 años, 30 años, pero estamos hablando de un sistema decimal. A ver, vamos a ver la descomposición de un sistema de numeración decimal. Por ejemplo, el número que tenemos aquí en pantalla, el 348. Si lo leemos así es 348, pero si ya hablamos de un número en un sistema decimal sería el 348. Es un dato representado en sistema de numeración decimal, ¿sí? Lo construimos mediante esta operación. Entonces, primeramente vamos a ver el tema de las unidades. Empezamos por las unidades, por el lado derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el dígito 8, que para convertirlo en un sistema decimal, lo que tengo que hacer es multiplicar por la base a la potencia 0. Entonces, este dígito 8 lo multiplicamos por 10 a la 0. Más el siguiente dígito, que sería 4. 4 por 10 en la base, pero en este caso la base crece, es la potencia, ¿no? En este caso era 0, ahora viene a ser 1, 2, 3 y vamos subiendo eso, ¿no? Entonces, esta es la operación que tenemos que hacer. Entonces, 4, el dígito, por la base que sería 10 elevado a la 1. Más el último dígito que sería 3, que son las centenas, 3 por 10 al cuadrado. Entonces, si hacemos la operación, nos va a salir, ¿no? 3 por 10 al cuadrado, aquí sería 100 por 3, 300. Más 4 por 10 a la 1 es 10, 40. Más 8 por 10 a la 0, recuerden que esto es 1, 8 por 1, 8. Entonces, tendríamos en centenas 300, en decenas 40 y en unidades 8. Entonces, si sumamos todo esto, nos da el 348. Esta es la descomposición que se hace en lo que son sistemas de base, ¿no? En lo que son sistemas de numeración. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero los ordenadores no usan un sistema decimal. Ellos usan un sistema binario, un sistema octal y un sistema hexadecimal. Entonces, para conocer un poquito más de esto, vamos a definir primeramente el sistema de numeración binario, también llamado sistema de numeración de base 2. Entonces, ¿en qué se caracteriza esto? En que en el sistema binario se manejan solamente 2 dígitos para representar cualquier cifra. Ellos son el 0 y el 1. En el sistema binario solamente vamos a encontrar ceros y unos. Combinando estos dígitos podemos construir cualquier número. Ejemplo, tenemos por ejemplo el número 110101. En el sistema binario yo no podría leer aquí 110.101, porque eso no es un número válido. Aquí sería el 110101. Es un dato representado en sistema de numeración binario, ¿correcto? Es importante también conocer cómo se hace la conversión, ¿no? Que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, cómo convertimos un número binario a un sistema decimal, por decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no estamos familiarizados con el sistema de numeración binario, ¿sí? O sea, eso no lo aprendemos, no nos enseñan eso. Entonces, entendemos más fácilmente los datos representados en el sistema decimal. Si nos hablan en ceros y unos, desconocemos, ¿no? De qué nos está diciendo. Entonces, para comprender mejor el número, por ejemplo, el 110101, tenemos que hacer un sistema de conversión. Entonces, aplicamos un proceso de conversión que nos muestre en sistema decimal. Entonces, aquí vamos a hacer la conversión del sistema de base 2 a un sistema decimal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se hace para esta conversión? Vamos a ver. Por ejemplo, este número queremos convertirlo al sistema decimal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos, yo les sugiero siempre empezar por el último dígito, ¿no? Por la unidad, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí, el número 1. Entonces, este dígito 1 lo multiplicamos por la base. En este caso, la base es 2. ¿Sí? Es la base que tenemos, 2 elevado a 0. Sumamos el siguiente dígito, que sería 0. Multiplicamos por la base, que es 2 elevado a la 1. Recuerden que esto tiene que estar sumando, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente. Entonces, el tercero es 1. 1 multiplicado por la base que es 2 elevado a la potencia
2. Más 0 por la base que es 2 elevado a la potencia 3. Más 1 por 2 que es la base elevado a la potencia 4. Y el último dígito más 1 multiplicado por 2 a la 5. Entonces, si desarrollamos todo esto, lo hacemos por partes, 2 a la 5, 32. ¿Sí? Por 1, 32. Más 2 a la 4 es 16. Por 1, 16. Aquí 2 al cubo sería 8, por 0, 0. ¿Sí? 1 por 2 al cuadrado sería 4, por 1, 4. Más 2 por 2 a la 1. Aquí sería 2 por 0, 0, ¿no? Y 1 por 2 elevado a la potencia 0. Recuerden que esto es 1, 1 por 1, 1. Entonces, si sumamos todo esto, nos obtenemos el valor de 53 en el sistema decimal. Entonces, quiere decir que este número 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base 2 es equivalente a 53 en el sistema decimal. Entonces, este número nosotros ya es más familiar para nosotros, ¿no? 53 puede ser la edad de alguien, por decirlo, o algún número podría significar. Pero si lo vemos aquí, nosotros no entendemos, ¿no? 1, 1, 0, 1, 0, 1, y eso qué significa, no sabemos, ¿no? También podemos realizar la forma inversa, ¿no? O sea, por decir, este número 53, yo quiero saber a cuánto equivale en el sistema binario. Entonces, para eso hay que hacer una operación. Ya no es la misma, ¿no? En el otro era multiplicar la base a una potencia, ¿no? Cada dígito por la base a una potencia. En cambio, en este caso, para convertir un número del sistema decimal a una base, en este caso a la base 2, entonces tenemos que hacer divisiones sucesivas. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 53 que queremos convertirlo. Entonces, 53 lo dividimos entre la base, que sería 2. Si dividimos, el valor que nos podría dar es 26, ¿no? 26 por 2 sería 52. Entonces, tenemos, aquí es 53, entonces tenemos un resto de 1, ¿correcto? Entonces, este mismo número que hemos calculado, el cociente que hemos encontrado, lo volvemos a dividir. 26 entre 2 nos daría 13. ¿Cuánto sobra? Nada, ¿sí? Porque 2 por 13, 26, no sobra nada. El siguiente, entonces, el cociente 13 lo volvemos a dividir entre 2. Entonces, tenemos 6. Aquí 6 por 2 sería 2, entonces resto 1, nos queda 1. Y así, entonces el siguiente número sería 6 entre 2, 3, con resto 0, 3 entre 2, 1, equivale a 1, y nos da resto 1. ¿Cuánto nos sobró? 1 dividido entre 2 da a 0 y nos da un resto de 1. Entonces, ya tenemos, y siempre vamos desde el último que hemos calculado, desde el último resto hacia arriba. Entonces, quiere decir que el número 53 en decimal equivale al número 110101. Entonces ya tenemos nuestro número en binario. Listo. Como les mencionaba anteriormente, no siempre el ordenador va a trabajar en base a ceros y unos. Entonces, eso prácticamente es la parte interna, ¿no? Cómo trabaja ceros y unos, pero para representar números, letras o un píxel en la pantalla, necesita conocer el sistema de numeración octal, ¿ya? Entonces, también llama un sistema de numeración de base 8. Utiliza, en este caso, 8 dígitos para representar cualquier cifra. Ellos son, ¿no? Entonces, empezamos siempre en el número 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos 8 dígitos, ¿ya? Entonces, por eso se llama base 8. Pero no basta a veces con tener solamente 8 dígitos. También existe otro sistema que es el sistema de numeración hexadecimal. En este sistema hexadecimal ya no utiliza 8 dígitos, sino usa el doble, que serían 16 dígitos. Entonces, tiene 16 dígitos dentro de este sistema, ¿no? Entonces, empezamos el 0 hasta el 9. Tenemos hasta ahí los 10 dígitos. Entonces, este correspondería al 10, ¿verdad? Entonces, no puede ser 10, sino que lo reemplaza con la letra A mayúscula. Sería 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces, el F mayúscula representa el valor de 15. Eso lo decimos en el sistema decimal, pero en el hexadecimal es de 0 a 9, después viene A, B, C, D, E y F. Entonces,
Hay todo una forma de hacer la conversión del sistema decimal al binario, ahora del octal al binario, o del hexadecimal al decimal, ¿no? Hay todas unas formas que lo podríamos hacer en las videoconferencias que tenemos programadas, ¿no? Entonces, esos son los tres sistemas de numeración que usan los ordenadores, ¿no? Entonces, recordemos que son el binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. Listo, los ordenadores usan estos datos, pero necesitan hacer algunas conversiones, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, los datos viajan, se procesan y se almacenan en los ordenadores a través de pulsos electrónicos. Estos pulsos electrónicos están representados por dos estados, el 1 que es prendido y el 0 que es apagado. Recuerden que les había hablado anteriormente de que los ordenadores trabajan en base a ceros y unos, entonces son pulsos de reloj. Entonces, quiere decir que cuando el reloj está encendido, o sea, emite un pulso, es encendido, que correspondería a 1. Y cuando es apagado, es 0, ¿no? Entonces, son pulsos de reloj que va emitiendo. Entonces, ahí se va procesando también los datos, ¿no? Entonces, unidades de medida para almacenamiento de datos. A ver, vamos a ver ahora cómo es el sistema de almacenamiento que manejan los ordenadores, ¿no? Recuerden que les mencioné de que maneja en el sistema binario, entonces hay un término que se le llama bit, y justamente es el acrónimo de binary digit, que sería dígito binario. Entonces, recuerden, el dígito binario es ceros y unos, ¿no? Entonces, esa es la unidad mínima, ¿no? Dentro de lo que maneja la información el ordenador. Entonces, cada bit representa un pulso eléctrico, 0 o 1. ¿Sí? Listo, entonces, esta es la unidad mínima, ceros y unos, pero como les dije, no siempre va a trabajar en base a ceros y unos. Entonces, necesita hacer una conversión, ¿no? O sea, tiene que juntar, por ejemplo, 8 bits que representaría un byte. Entonces, un byte es el acrónimo de binary term, o sea, es un término binario. Ya, entonces, en este término binario se van a agrupar 8 bits. ¿Ya? Se agrupan 8 bits, 8 ceros y unos, que el ordenador utiliza para representar cada símbolo o carácter que conocemos. Es decir, un número, una letra, un signo de puntuación, etc. Entonces, con un byte, el ordenador puede representar 256 símbolos o caracteres diferentes. Ya conocemos un poco lo que son bytes. Recordemos, bytes es un grupo de 8 bits. Entonces, ejemplo, para representar el número 348, ¿cuántos bytes necesita nuestra computadora o nuestro ordenador? ¿Cuántos necesitará? A ver, el número está compuesto por 3 dígitos, que sería 348. Entonces necesitamos 3 bytes, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ir por este lado, el 8. Aquí tenemos 8 dígitos. Entonces, en sistema binario, el 8 sería 00001000. El 4 representaría el 00000100. Sé que ahorita están tal vez confundidos, ¿no? Pero vamos a explicarles, ¿sí? El 3 sería 00000011. A ver, solamente para hacer un poquito de recuerdo. Recuerdan que hicimos una conversión de binario a decimal. Recordemos esto. El último dígito se multiplicaba por la base, que en este caso sería la base 2, a la 0. ¿Sí? Entonces sería 1 por 2 a la 0. ¿Cuánto nos daría ahí? 1. Más este 1 multiplicado por 2 a la potencia 1. Entonces sería 2 por 1 sería 2. Entonces 2 más 1, 3. ¿Sí? Entonces quiere decir que aquí tengo que colocar un número, ¿no? Entonces este va a ser el 1, el 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64. Entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Entonces aquí, a ver, si revisamos, este sería el 1, el 2, el 4. Entonces, el 4 multiplicado por 1 me va a dar 4. ¿Sí? Entonces, ese es su equivalente, ¿no? Este es el número binario
y este es su número en decimal. Entonces, aquí, este sería 1, 2, 4, 8. 8 por 1, 8. ¿Sí? Entonces, esta es una forma a veces más rápida de poder hacer la conversión, ¿no? Entonces, en conclusión, para representar este número 348 se necesitan 3 bytes. Listo. El sistema de medición para almacenamiento de datos se fundamenta en un byte como medida base. Entonces, siempre vamos a hablar en bytes. Recuerden que un byte puede representar un número, una letra, ¿no? Un símbolo, un carácter. Entonces, 1024, que es 2 a la potencia 10, ¿ya? O sea, 2 a la potencia 10 nos resulta 1024, como factor de multiplicador para el incremento. Quiere decir que vamos a ver ahorita los diferentes unidades de medida que tiene el almacenamiento, entonces, pero siempre vamos a partir por un byte. Entonces, el factor de multiplicación es 1024. O sea, para yo, por ejemplo, ver cuántos bytes hay en un mega, entonces tengo que multiplicar por 1024. Por eso dice que es un factor multiplicador. Entonces, los prefijos que vienen después de byte sería el kilo. Esto va a relacionar un poco, ¿no? Estos serían los gramos y el kilogramo, por decir, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de la unidad de medida del peso, entonces se dice que es gramo, ¿no? Entonces, 1000 gramos equivale a 1 kilogramo, ¿correcto? Entonces, 1 kilobyte es 1024 bytes. Ya lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, kilo, mega, giga, tera, etc. Actualmente, ¿en cuál estamos? En los gigas, ¿no? Todos sabemos que se maneja en base a gigas. Por ejemplo, las memorias USB que tienen, ¿de cuántos gigas es? Ahí dicen de 4. La memoria RAM que tiene su celular, ¿de cuántos gigas es? Hay de 3, de 4, de 6, actualmente creo que 8, de 12, no sé. Entonces, si juntamos 1000 gigas, estaríamos hablando de 1 terabyte, ¿no? Ahora los discos duros, por ejemplo, se hablan en teras, ¿no? 1 tera, 2 teras, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces va creciendo esto. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver una conversión, ¿no? 1 kilobyte es 1024 bytes. ¿Sí? Está claro. 1 kilobyte es 1024 bytes. Ahora, si yo quiero saber cuánto es un megabyte, va a ser igual a 1024 kilobytes, que sería, si quiero convertir a bits, sería 1024 por 1024 bytes. Entonces, por eso decía aquí el factor multiplicador, no tengo que multiplicar por 1024. Listo. El siguiente, que sería 1 gigabyte, es igual a 1024 megabytes. Si quiero convertir a kilobytes, entonces hago 1024 por 1024 kilobytes. ¿Sí? Listo. Para esto tenemos una tabla un poco más ya desarrollado para ver, ¿no? Entonces, recordemos que en nuestro punto de partida siempre son bits, ¿no? Entonces, 8 bits representa un byte, ¿sí? Entonces, ¿cuánto equivale un kilobyte? Corresponde a 1024 bytes, un kilo, ¿sí? Un mega corresponde a 1024 kilobytes. Si queremos saber cuánto equivale un megabyte en byte, sería 1.048.576 bytes. Y en bits sería 8.388.608 bits. ¿Sí? Entonces multiplicamos por 1024, ¿no? Entonces podemos continuar así, ¿no? Un megabyte, 1024 kilobytes, un gigabyte, 1024 megabytes, un terabyte, 1024 gigabytes, y esta unidad todavía no la conocemos, pero ya va a aparecer, ¿no? Cuando lleguemos a 1024 terabytes, ya hablaremos de un petabyte. ¿Sí? Entonces, esto básicamente es la forma como se representa. ¿Dónde lo podemos ver? Cuando siempre nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, decimos, un video, ¿cuánto pesa? Decimos. Entonces, a veces lo hablamos en gigas, en megas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Esta es la tabla de conversión prácticamente, ¿no? También se puede convertir por decir, yo tengo una cierta cantidad de terabytes.
a cuánto equivaldrá en petabytes, ¿no? O a cuánto equivale en megabytes. Tengo una cierta cantidad de kilobytes, a cuánto equivale en bits o a cuánto equivale en gigas, ¿no? Entonces, para eso hay que o bien multiplicar o bien dividir, ¿sí? Entonces, las dudas recuerden que las vamos a aclarar en lo que son las videoconferencias. Hasta aquí nuestro primer tema.